Evangelio de hoy. Viernes 11 de abril del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 10, versículo 31 al 42. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en su ley, yo les dije, ustedes son dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser anulada. Como dicen de mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, blasfemas, porque dije: ¿Yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escapó de las manos. Jesús se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había estado Juan bautizando, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal. Pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y muchos allí creyeron en él. Cuando el corazón se endurece y no comprende, hay momentos en los que el alma humana, al enfrentarse con la verdad, en vez de abrirse con humildad, se cierra con violencia. No porque la verdad no sea evidente, sino porque amenaza las estructuras interiores que sostienen el orgullo, el ego, la costumbre y la idea personal de Dios. En este pasaje del Evangelio, lo que vemos es una escena que no es ajena a la experiencia humana. La reacción agresiva frente a lo que no se quiere aceptar. Se trata de un pueblo que, teniendo frente a sí a la palabra viva hecha carne, no solo la rechaza, sino que toma piedras para herirla. Y eso no es solo un gesto físico, es también un símbolo espiritual del rechazo profundo a la presencia del amor que desinstala. Cuando las piedras aparecen, es porque el corazón no quiere rendirse. No quiere ceder su control, su idea de religión, su estructura mental ni sus planes. Las piedras son, entonces, el recurso del alma, que se siente amenazada por la presencia de lo divino, que no se ajusta a sus criterios. Es un intento de acallar lo que molesta porque revela, porque ilumina con una luz que incomoda a quienes prefieren permanecer en la penumbra del legalismo, del rigor, de la tradición muerta. Jesús no huye, responde con serenidad. El Maestro, frente a esa hostilidad, no actúa con temor ni con agresión. Responde desde la verdad, con serenidad y firmeza. No se esconde, no se victimiza, ni permite que el odio de los otros defina su postura. Él se mantiene como lo que es: una manifestación de la ternura firme del Padre. Su respuesta no busca justificar su ser, sino evidenciar la incongruencia de quienes, por un lado, esperan al Mesías, y por el otro, lo rechazan cuando se hace presente. Esta actitud de Jesús es una enseñanza poderosa para nosotros. La firmeza no necesita violencia. La verdad no necesita gritar. La luz no necesita pelear con las tinieblas, solo necesita brillar.
cuando somos atacados por sostener lo que es justo, lo que es bueno, lo que es verdad, podemos tomar el modelo del Maestro. No se trata de devolver el golpe, sino de permanecer en la identidad más profunda. En esa raíz de certeza que nace de saberse en comunión con Dios. El problema no es lo que Jesús hace, sino lo que es. Es interesante notar que la controversia no surge por los milagros, por las palabras, ni siquiera por las enseñanzas. El escándalo es su identidad. Lo que irrita a quienes lo acusan es que se llame Hijo de Dios. No pueden tolerar que alguien afirme una relación tan íntima con el Padre. Esto nos revela que, a menudo, lo que más molesta en otros no es lo que hacen, sino lo que son. Hay algo dentro del corazón humano que resiste profundamente a aceptar la cercanía de Dios cuando ésta se presenta de manera humana. Porque si Él se hace hombre, entonces ya no se puede usar a Dios como un concepto lejano, como una excusa o como una idea para manipular. Si Dios se hace cercano, ya no hay lugar para estructuras religiosas vacías. Ya no se puede vivir una espiritualidad de apariencia. La encarnación de Dios exige una transformación interior total. Y eso es lo que muchos no estaban dispuestos a asumir. La revelación que se convierte en piedra de tropiezo. Jesús, siendo la revelación plena del Padre, se convierte para muchos en escándalo. No porque haya hecho algo indebido, sino porque revela lo que estaba oculto. La verdadera condición del corazón humano. Él es la luz que muestra las sombras. Y cuando alguien prefiere las sombras, la luz se convierte en amenaza. Esta escena es también un espejo donde podemos mirarnos y preguntarnos: ¿qué partes de mí aún toman piedras cuando Dios se acerca demasiado? ¿En qué momentos me incomoda que Dios quiera transformar lo que he dado por hecho? ¿Qué resistencias aparecen cuando el Espíritu me invita a salir de mi zona de confort espiritual? Volver al Jordán, donde la fe florece en lo sencillo. Después del conflicto, Jesús se retira al otro lado del Jordán. Este detalle, aparentemente geográfico, tiene una profundidad espiritual enorme. El Jordán es el lugar donde comenzó su ministerio, donde fue bautizado, donde se manifestó la voz del Padre. Volver allí no es huir, es regresar al origen. Es un símbolo de volver a lo esencial, a la raíz, al fundamento. Y allí, lejos del bullicio, sin controversias, sin piedras, las personas creen en Él. En la sencillez del desierto, sin templos, sin estructuras religiosas, sin doctrinas pesadas. Las almas se abren a la fe. Porque la verdad de Dios no necesita adornos. Solo necesita corazones disponibles. La fe no necesita pruebas, necesita apertura. Los que se acercan a Jesús al otro lado del Jordán no piden señales. No lo desafían, no lo acusan. Simplemente reconocen que hay coherencia entre sus palabras y sus obras. No hay espectáculo ni alarde. Solo presencia y testimonio. Esta actitud contrasta con la de quienes antes querían apedrearlo. Los primeros pedían pruebas, signos, legalismos, doctrinas exactas. Los del Jordán solo abren el corazón y dejan que el Espíritu los conduzca. Allí no hay violencia, solo fe. ¿Qué piedras cargo en mis manos? Esta escena nos invita también a mirar nuestras manos. ¿Qué piedras llevo dentro? ¿Qué juicios lanzo sobre los demás? ¿Cuántas veces he querido callar una voz que me incomoda porque revela algo que no quiero mirar? ¿Cuántas veces he resistido la acción de Dios? ¿Por qué no vino en la forma que yo esperaba?
Las piedras son símbolo de defensa y ataque. De juicios no pronunciados pero presentes. De corazones endurecidos que prefieren tener la razón antes que escuchar la voz del Espíritu. Pero también pueden ser soltas. Podemos dejarlas caer y abrir las manos para recibir el agua viva que brota del costado abierto de Cristo. Dios no responde con piedras, responde con entrega. El acto de Jesús no termina en el Jordán, aunque allí encuentra fe. Su camino sigue hacia la entrega total. Él no recoge piedras, no responde con violencia, sino que se entrega por amor. La cruz es la respuesta de Dios a la violencia del mundo. No es una respuesta de fuerza, sino de redención. Cuando lo divino se enfrenta a lo humano, no impone, propone. No aplasta, se dona. La cruz no es una reacción, es una decisión. Una decisión de amar hasta el extremo incluso a quienes levantan piedras. Una fe que reconoce el rostro de Dios en lo humano. Volver a este pasaje del Evangelio es volver a la tensión entre la religión que excluye y la fe que reconoce. Entre la ley que condena y el amor que redime. Entre el juicio que separa y la misericordia que une. Este relato no solo es histórico, es también actual. Cada día podemos elegir si nos colocamos del lado de quienes levantan piedras, o del lado de quienes reconocen en Jesús al enviado del Padre. Jesús sigue pasando entre nosotros. Y quizás lo más hermoso de este pasaje es que, aun cuando intentan matarlo, Jesús pasa en medio de ellos y se va. No porque huya, sino porque su hora no ha llegado. Porque nada ni nadie puede detener al que ha sido enviado a cumplir una misión de amor. Jesús pasa, y sigue pasando por nuestra vida. Pasa en medio de nuestras estructuras religiosas. De nuestros esquemas mentales, de nuestras dudas. De nuestras seguridades falsas. Y nos pregunta si queremos reconocerlo. Si queremos dejar caer las piedras. Si queremos volver al Jordán. Donde termina la razón, comienza la revelación. La tensión en el Evangelio entre quienes exigen pruebas y quienes simplemente creen, revela una dinámica muy profunda. En la experiencia espiritual, la razón tiene un límite. Puede argumentar, comparar, analizar. Pero cuando se encuentra con el misterio de Dios, no puede abarcarlo completamente. Y es entonces cuando la revelación ocupa su lugar. Muchos de los que enfrentan a Jesús en este pasaje son incapaces de ver porque solo aceptan lo que pueden explicar. Quieren reducir a Dios a sus esquemas teológicos, a sus fórmulas religiosas, a su lógica humana. Pero el misterio de Dios se revela a los pequeños, a los sencillos, a los que tienen el corazón abierto, más que la mente cargada de ideas. Aceptar la divinidad de Jesús exige un paso más allá de lo que se puede demostrar. Es abrirse a una experiencia que transforma desde adentro, que conmueve, que interpela, que consuela y a la vez provoca una conversión radical. El rechazo como señal de que el reino se acerca. Paradójicamente, el rechazo de Jesús es también una señal de que está cumpliendo su misión. Porque el reino de Dios, cuando se hace presente, no pasa desapercibido. Provoca reacción, incomoda, divide. No porque quiera hacerlo, sino porque toca las fibras más profundas de lo humano. El reino no es neutro. Es luz en medio de las tinieblas. Y eso genera movimientos fuertes. Algunos se rinden con gozo, y otros se endurecen aún más.
La reacción de quienes quieren apedrear a Jesús confirma que su mensaje es real, que está penetrando en lo profundo, aunque no lo acepten. Esto también nos ayuda a comprender que no siempre el rechazo es señal de error. A veces, es señal de fidelidad. Si caminamos en el seguimiento de Cristo, habrá momentos en que nuestra vida provocará incomodidad, malentendidos o incluso rechazo. Pero no por provocar, sino por vivir en la verdad. La palabra que no puede ser apedreada. A pesar del intento de los hombres por hacer callar a Jesús, la palabra no puede ser destruida. Puede ser rechazada, ignorada, perseguida. Pero siempre encuentra caminos nuevos para manifestarse. Jesús no necesita imponerse para ser escuchado. Su sola presencia ya es testimonio. Esa es la fuerza de lo divino, no necesita de grandes demostraciones. Es verdad por sí misma. Es como la semilla que, aun cayendo en terrenos duros, siempre encuentra una grieta donde echar raíz. Las piedras de la incredulidad, del orgullo, del miedo, pueden ser muchas. Pero ninguna tiene el poder de silenciar a Dios. Él sigue hablando en lo oculto, en lo sencillo, en lo pequeño. En ese rincón del Jordán donde la fe florece en lo invisible. ¿Quién es Jesús para mí hoy? La gran pregunta que surge al final de este pasaje es personal. Íntima, ineludible, ¿quién es Jesús para mí? ¿Es una figura histórica? ¿Un profeta admirable? ¿Una voz incómoda que prefiero no escuchar? ¿O es realmente el Hijo de Dios, la palabra hecha carne? ¿La presencia del Padre en medio de mi historia? Responder a esta pregunta no es solo un ejercicio teológico. Es un acto existencial. Porque según sea la respuesta, así será mi vida. Si reconozco a Jesús como el enviado, como el amado del Padre, entonces toda mi existencia cambia. Y si no lo reconozco, probablemente siga caminando por senderos llenos de piedras que lanzo contra lo que no comprendo. La fe verdadera no grita, confía. En los tiempos de Jesús y en los nuestros. Hay muchas voces que gritan. Voces que intentan imponer una verdad. Que buscan defender a Dios como si Él necesitara defensores. Pero la fe verdadera no actúa así. La fe que brota del encuentro con Cristo no necesita aplastar a nadie. Solo da testimonio. Solo ama, sirve, espera, confía. Jesús no levantó piedras contra quienes lo acusaban. Ni siquiera les devolvió el insulto. Solo les ofreció la verdad. La puso delante de sus ojos. Con palabras claras y obras coherentes. Y luego dejó que cada uno eligiera qué hacer con ella. Elegir el Jordán, elegir la fe sencilla. El camino del Jordán es un llamado a vivir la fe desde la sencillez. Desde la escucha, desde la apertura. No es una fe de fórmulas ni de discursos complejos. Es una fe que reconoce a Dios. En la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. En la paz que emana del rostro. Del que vive en comunión con el Padre. Este pasaje no termina con un triunfo espectacular. Ni con multitudes reconociendo públicamente a Jesús. Termina con un grupo de personas que simplemente dicen: todo lo que hace es verdadero. Esa es la mayor declaración de fe. No la que viene del miedo, ni del espectáculo, ni de la presión social. Sino la que nace de haber mirado, de haber escuchado. Y de haber creído desde el corazón. Que nuestro corazón no sea de piedra.
Finalmente, este texto nos invita a mirar dentro de nosotros y preguntarnos: ¿cómo está mi corazón? ¿Es de carne, dispuesto a amar y a ser transformado? ¿O es de piedra, duro, inflexible, incapaz de dejarse tocar por la ternura de Dios? El gran milagro que Jesús quiere realizar hoy no es externo, sino interior. No es convertir el agua en vino, ni sanar cuerpos enfermos. Es transformar corazones endurecidos en corazones nuevos. Es hacernos capaces de reconocerlo cuando se acerca. Aunque venga de forma sencilla. Aunque no cumpla nuestras expectativas. Aunque nos incomode. Que no seamos de los que levantan piedras, sino de los que abren los brazos. Que no seamos de los que exigen señales, sino de los que confían aunque no entiendan todo. Que no seamos de los que discuten por religión, sino de los que viven la fe como encuentro real con un Dios vivo. Y si alguna vez hemos tirado piedras, porque también puede suceder que, sin darnos cuenta, hayamos sido nosotros quienes herimos con palabras, con juicios, con actitudes duras. Que hayamos rechazado a Jesús presente en el rostro del hermano, de la hermana, del pobre, del diferente. El Señor no viene a condenarnos por eso. Viene a mirarnos con misericordia. Y a invitarnos a soltar lo que pesa. A dejar caer esa piedra y a abrirnos a su perdón. Porque el Jordán también es eso. El lugar donde el corazón se renueva, donde la historia cambia. Donde la gracia comienza de nuevo. De las piedras al río. Este Evangelio nos invita a dejar las piedras. Y caminar hacia el río. A dejar los juicios para abrazar la fe. A soltar las estructuras vacías y permitir que la presencia viva de Dios transforme nuestro corazón. Volver al Jordán es también volver a la humildad. Al silencio interior. Al espacio donde el alma reconoce que no sabe todo. Que necesita ser guiada. Que puede abrirse a la novedad del Espíritu. Y en ese silencio, en ese despojo, descubrimos que no hacen falta grandes signos. Solo hace falta un corazón que diga: creo porque lo veo en tus obras. Porque tu palabra me da vida, porque en ti hay verdad.